El mensaje que voy a trazar el día de mañana será libertad total. Y hablaremos de que el que conoce la verdad, esa persona es libre. Y estaremos definiendo cómo encontrar la verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que me siento feliz por esta jornada especial, porque nos han estado acompañando a través de todas las noches al presentar la poderosa palabra de Dios. También queremos agradecer a todos aquellos que han estado compartiendo el link, compartiendo en sus Facebook personales, en sus páginas de iglesias, en su fanpage, aquellos que han compartido esta información, los mensajes, textos, aquellos que han ido con sus amigos mano a mano, que los han invitado cada día para conectarse. Bien, hemos llegado a la parte más importante. Cada noche ha sido un llamado a libertarnos de una situación difícil que nos esclaviza. Y esta noche no va a ser la excepción. Esta noche también voy a presentar un mensaje de la palabra de Dios que espero que llene el corazón de ustedes. Quiero decirles que de nada serviría que al final de cada mensaje ustedes gusten del mensaje y digan: me gustó el mensaje de hoy. Quiero decirte que yo no estoy aquí para gustar el mensaje, yo no estoy aquí para llenarte de información. Yo no estoy aquí para que tú digas si predico bien o predico mal. Yo estoy aquí para traerte un mensaje de salvación y vida eterna, para decirte que Dios te ama, para decirte que el Señor te está esperando y para decirte que debes tomar una decisión. De nada serviría que tú digas: el mensaje me gustó, pero yo voy a postergar mi decisión. Yo te animo en el nombre de Jesús para que tú te decidas por nuestro Señor Jesucristo y encuentres la libertad que has estado buscando. El tema de este día tiene que ver con la apariencia. Y quizás pienses que no es tan perjudicial como el pasado, como la enfermedad, como la inseguridad. Pero la apariencia también es otro escondite que la raza humana ocupa en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza. Nadie puede estar más infeliz y más confundido que aquel que trata de ser lo que no es. Y posiblemente tú me digas esta noche: pastor, yo no soy como la mujer adúltera, yo no soy como la mujer samaritana, yo no soy ladrón como Zaqueo, no soy ciego como Bartimeo, tampoco soy paralítico como el paralítico del estanque de Betesda. Si notan el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 habla de la tragedia de una mujer llamada la samaritana. Pero en ese mismo libro, en el capítulo 3, donde está el mensaje de esta noche, está narrada la experiencia de un hombre muy religioso. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de cómo sentirte esclavo de la apariencia y perdido quizás dentro de una religión, dentro quizás de la iglesia, dentro quizás de tu comunidad. Y espero que Dios y el Espíritu Santo trabajen en tu mente y en tu corazón. Dios ha sido bueno con nosotros. Y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3 y leas conmigo el mensaje de esta noche. San Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Verso 3, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús en el verso 5, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacer esto? Jesús le respondió, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Experimentar cada día el nuevo nacimiento, la conversión, es obra del Espíritu Santo solamente. En la vida de un nuevo creyente, de una persona que decide que Jesús entre a su vida y a su corazón y permite que su vida sea testimonio de la transformación. Tener pasaporte es importante porque te permite viajar a algunos países desde donde tú estás en el extranjero. Pero algunos países, además de requerir un pasaporte, también demandan de ti visa. Y si yo tuviera que agregar otro elemento, entonces agregaría dinero. Entonces pasaporte, visa y dinero, sin duda son tres requisitos indispensables para viajar a cualquier lugar, a cualquier país, por el motivo que sea. El pasaporte y la visa permiten el pase libre cuando tú ingreses por una oficina de migración de ese país que demanda una visa. Sin visa no puedes entrar. La visa es tu vía de pase. La visa es tu vía de entrada. Sin visa, las puertas para ti estarían cerradas en ese lugar. ¿Cuál será la visa que tú y yo necesitamos para viajar al reino de los cielos? ¿Cómo es que yo puedo ser apto para ser candidato a entrar al reino de Dios? Y quiero explicarte rápidamente este concepto. El mensaje de Juan el Bautista era claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús también fue claro: arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Así que el reino tiene dos connotaciones. Habla de un lugar donde Dios sueña llevar a sus hijos. Habla de un lugar donde el Señor se encontrará con sus hijos cuando la historia de este mundo termine. Pero también el reino de Dios se recibe en nuestro corazón cuando le abrimos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y es en la tierra donde nosotros comenzamos a disfrutar el reino de Dios. El tema de hoy tiene que ver con nacer de nuevo, no tiene que ver con religión. El tema de hoy tiene que ver con encontrarse cara a cara con Jesús y rendirse a sus pies. No tiene que ver con conocimiento teológico o doctrinal. El tema de hoy no tiene que ver con práctica u obediencia. El tema de hoy tiene que ver con ese deseo profundo de experimentar un cambio, con ese anhelo de no quedarte en el mismo lugar, con ese anhelo de moverte a una nueva experiencia. Es como subir una escalera e ir una grada más y una grada más. Es como subir, es como crecer. El tema de hoy tiene que ver con la experiencia genuina de la salvación.
Hay un dicho que dice que tú no puedes enseñarle a tu maestro. ¿Qué se le puede enseñar de Biblia a un líder religioso? ¿Qué le toca enseñar a la congregación? Tal vez dirán, no se le puede enseñar nada. Yo diría, tendría mucho, pero mucho que aprender. Nicodemo es esclavo de una vida religiosa. Y él no se ha escondido en un adulterio. Él no se ha escondido en una adicción. Él no se ha escondido en un pecado público. No. De paso, Nicodemo es el tipo de cristiano que todo mundo envidia. Nicodemo es ese tipo de cristiano que obedece todo, que cumple todo, pero que no es feliz. Y esta noche mi tema es contrastante, porque quizás tú te has criado en una iglesia, independientemente de cuál sea. Tú has crecido con conocimiento religioso. Tú abres la Biblia, tú oras, tú cantas, tú vas a la iglesia, pero dentro de tu corazón hay una sensación de insatisfacción. Hay una sensación de estar perdido. No eres mundano, pero tampoco experimentas el poder de Jesús. No estás sumergido en un pecado, pero no eres feliz aún estando en medio de la iglesia. Primero respondamos quién es Nicodemo. Nicodemo es un hombre muy importante en la ciudad. Y Nicodemo significa vencedor del pueblo. Una persona de prestigio, una persona importante, una persona que viste bien, que habla bien, que conoce las reglas de etiqueta, que tiene un comportamiento envidiable. Sí, vencedor del pueblo, pero fracasado por dentro. Era un fariseo. Yo quisiera hablar bastante de los fariseos y quiero aclararte algo. Casi siempre que se habla de los fariseos se hace referencia negativa de los fariseos. Pero quiero decirte que los fariseos, muchos de ellos, los historiadores como Claudio Josefo, indican que se entregaron a Jesús y lo aceptaron. Fariseo, ¿cómo lo define la Biblia? ¿Cómo se podría definir un fariseo? Puesto aparte. Es alguien que no se mezcla. Es alguien que es diferente. Es alguien sin tacha. El fariseísmo era esa afiliación religiosa y política de personajes importantes. Este era un hombre aferrado al cumplimiento de la ley mosaica. Buscaba la salvación por obras, las cosas buenas, las prácticas religiosas. Te tengo una mala noticia. Tú puedes ofrendar todos los recursos que tienes. Puedes ayudar a todos los pobres. Puedes donar quizás tu cuerpo, puedes donar tu corazón, incluso tu vida, pero nada de eso te ayuda para salvarte. Porque la salvación es por gracia, y gracia es un don inmerecido del hombre. No lo puede comprar, no lo puede pagar. Cristo se lo ofrece gratuitamente. La falsa religión siempre ha enseñado que para salvarse necesita fe y obras, pero la Biblia dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 lo deja claro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Cristo. Juan 1:14 lo expresa, que aquel verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de gracia y verdad. Y en ese mismo capítulo dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios y ser hijos también herederos. Efesios 2 dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe. Pastor, ¿me está diciendo que todo lo bueno que hago no sirve? No dije eso. Dije que todo lo bueno que tú haces no sirve, pero para salvarte. Está bien que lo hagas,
Pero si no lo haces por el motivo correcto, que es el amor, estás bien equivocado. Y yo he puesto esta ilustración muchas veces. Vas caminando y de repente ves a una persona y te mueve la lástima, no el amor. Hace 2 días después de la campaña fui a una tienda y le contaba a mi esposa que estaba pagando, cuando de repente había un joven, no estaba bien vestido, estaba pagando las pocas cosas que había tomado y se dio cuenta que no tenía dinero para pagar. Así que de inmediato, como buen cristiano que soy, agarré dinero de mi billetera y pagué su cuenta, que era poca. Cualquier persona que me hubiese visto hubiese pensado, qué bueno. La gran pregunta que yo hago en ese momento, ¿qué es lo que me motivó? ¿Sabes? Si la lástima fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz, esa cruz donde derramó su sangre no tendría sentido. Pero lo que motivó a Jesús a ir a la cruz para salvarte fue un amor profundo al verte caído, solo, desesperado, triste. Hay muchas razones para hacer obras, para que nos vean, para que nos admiren, para que nos respeten, o a veces simplemente porque somos movidos a la compasión, pero no necesariamente amamos. Porque el día que estemos dispuestos a amar, vamos a entregar no solo dinero, no solo haremos buenas obras, sino al igual que Jesús estaríamos dispuestos a entregarlo todo. Sí, Nicodemo buscaba la salvación por obras y se le había olvidado que la única forma de que el Mesías viniera a su corazón no era siendo bueno, sino abriendo su corazón y aceptándolo. Era un principal, uno de los 70 miembros del Sanedrín. Pertenecía al consejo de gobierno de la nación. Era una persona muy influyente, una persona suprema, destacado entre los fariseos. Era rico, tenía muchos recursos por su posición religiosa. Era un erudito de la Torá, un maestro de Israel, un maestro muy respetado, influyente. Pero era insatisfecho. Su teología había creado un vacío espiritual en el interior. Vivía de apariencia, enseñaba, pero por dentro había un vacío. Cantaba, pero no estaba satisfecho. Hacía buenas obras, pero había algo que siempre lo hacía sentirse intranquilo. Recuerde, el mensaje de hoy es para personas diferentes que no dañan a nadie, no maltratan a nadie, pero se esconden queriendo ser lo que no son. Andan un auto para aparentar, tienen ropa de marca para aparentar. No estoy hablando del que tiene para andarlo, sino del que aparenta. Pero la apariencia también tiene que ver con el carácter y la personalidad. Es que en tu vida, con tu familia eres una cosa, pero en tu vida privada eres otra. Es que cuando estás en la iglesia eres una cosa, pero cuando te vas de ella eres otra cosa. Es que cuando estás con tus padres eres una cosa, pero cuando no estás con ellos eres otra cosa. Y el mensaje no puede ser confuso. La apariencia destruye, porque es enemiga de la felicidad y la autenticidad. Y nadie que intenta hacer lo que no es, experimenta realmente la alegría en el corazón. Y todos los seres humanos en algún momento hemos aparentado ser lo que no somos. Una de las cosas que más me impacta es que Nicodemo había escuchado hablar de Jesucristo. Y de acuerdo a los relatos bíblicos, si seguimos la cronología, Nicodemo tuvo que haber experimentado aquel momento en el que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Estaba convencido que Jesús procedía de Dios. Se convenció que era el maestro enviado del cielo. Y quizás hablo esta noche para alguna persona que sabe que su salida es ir a los pies de Jesús, que sabe que Jesús puede hacer lo que nadie puede hacer por él, que está convencido que Jesús es su última salida. Sin embargo, lo mira de lejos, no actúa, no camina, no toma ninguna decisión.
Nicodemo estaba cansándose y él se dejó llevar por las señales que Jesús hacía y se lo dice en el relato privado. Sabemos que tú has venido de Dios, ¿por qué? Por las señales que tú haces. Nicodemo quería ser libre de su apariencia. Buscó a Jesús de noche. Y esto parece ya un disco rayado decirlo, pero vino de noche simplemente por miedo a que lo vieran al lado de Jesús. Era más importante su prestigio. Conocía el lugar de retiro de Jesús. Esto quiere decir que en algún momento lo había seguido, pero se había detenido. El lugar donde Jesús llegaba a orar era el Monte de los Olivos. Algunos eruditos y escritores de la Biblia concuerdan que este fue el lugar donde Jesús se encontró con Nicodemo. ¿Qué razones tenía para buscar a Jesús de noche? Era una medida de precaución, de seguridad, para que sus compañeros no lo vieran. Era mejor momento de tranquilidad para estudiar un poco acerca de la teología de la ley. Era cauteloso de su reputación. No era bueno que sus amigos lo vieran, pues al final era un líder religioso. Pero un día se cansó de mirar a Jesús de lejos. Un día se cansó de mirarlo pasar al mismo lugar a orar. Un día se hastió de su apariencia. Un día se cansó de su religión. Un día se cansó de sus buenas obras y trató de buscar la salvación con la persona maravillosa de Jesús. Esa noche se cansó de aparentar, cansado de su religión y sintiéndose perdido dentro de la iglesia. Aún con todo, sus mejores prácticas, decidió correr a los brazos maravillosos de Jesús. Nicodemo venció sus prejuicios. Su sed espiritual pudo más que las barreras sociales, que las barreras religiosas, que su posición social. Quizás hoy me toca hablar para una persona importante. Quizás ahora me toca hablar a un profesional que piensa: ¿cómo voy a creer en la Biblia si yo tengo un título, un doctorado, una maestría? No se te olvide nunca que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quizás estoy hablando para una persona que tiene muchos recursos financieros, tiene la casa que quiere, el carro que quiere, la cuenta en el banco que quiere, pero sigue siendo un pobre infeliz. Las noches siguen siendo largas, no es feliz, aun cuando tiene 1, 2, 3 compañías. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en el dinero. La felicidad se encuentra en nuestro Señor Jesús. Pero quizás también estoy hablando a una persona que aparenta ser lo que no es dentro de la iglesia. Has estado por años en la iglesia, pero no has crecido, no te has desarrollado. Estás más afuera que adentro. Estás por cosas, pero no estás por Jesús. Estás por programas, pero no estás por Jesús. Estás porque las bancas están cómodas, las sillas están cómodas, porque la programación te gusta, pero no sabes quién es al Jesús que se adora. No has experimentado la salvación, no has experimentado la vida eterna en tu mente y en tu corazón. Hay en el mundo muchas personas sinceras que aman a Jesús, conocen de Él, de la Biblia, de la verdad, de la iglesia, pero cuidan sus amistades. Siempre piensan: ¿qué dirán si yo me entrego a Jesús? Piensan que van a hacer el ridículo si aceptan a Cristo. Temen más el qué dirán que el gozo que puede producir su conversión al cielo. Te desafío a que vengas esta noche y venzas tus prejuicios, que acudas a Jesús, que aprendas de la Biblia y establezcas una relación personal con la persona justicia, con la salvación. Es una gran oportunidad de salvación. Quiero decirte que si te entregas a Jesús, tu corazón va a gozar de paz, de felicidad, y vivirás una vida auténtica. Ya no vas a refugiarte en la apariencia.
porque ahora será su nombre, una mujer, un joven, un niño verdaderamente feliz. Jesús lo dijo en Juan 6:35, el que en mí cree no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Esto me permite ir al corazón de mi mensaje ahora, a la parte más importante de mi mensaje. Rabí sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Rabí, nota qué ético era Nicodemo. ¿Qué era él? Rabí. ¿Y cómo llamó a Jesús? Rabí. Le dio un mensaje y le dijo: yo soy rabino, tú eres rabino. Así que podemos discutir sobre la ley. Y me encanta Jesús, porque Jesús se para frente a ti, conoce tus intenciones, conoce tu dolor, conoce tu angustia, conoce tus penas, conoce tu vida de apariencia, conoce tu soledad, y Él solo se para. Y me imagino que dijo en ese momento: Nicodemo, si supieras lo que yo estoy viendo dentro de tu corazón, tú lo que necesitas no es más Torah. Tú lo que necesitas no es una nueva ley para guardar el sábado. Tú lo que necesitas no es más música religiosa. Tú lo que necesitas es conocer al Dios de la Torá, a ese Dios que se canta. Es decir, lo que Jesús estaba mirando en el fondo del corazón de Nicodemo es lo mismo que mira de ti. No tienes que explicarle a Dios cómo estás ni cómo te sientes. Antes que tú se lo digas, Él lo sabe. La libertad sucede en el momento que nacemos de nuevo, cuando experimentamos la conversión. Y alguien me dirá: pastor, pero eso de la conversión es muy complicado, porque para convertirme yo tengo entonces que ser una persona buena. La pregunta es: ¿por qué este bueno está viniendo a Jesús? Si la conversión fuera para personas buenas, entonces la conversión no tendría sentido. Pastor, pero yo quiero entender esta noche la conversión, y si usted me convence, yo entonces tomaré la decisión hoy mismo de bautizarme. En primer lugar, yo no te convences el Espíritu Santo, y para eso tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. ¿Quieres que te explique la conversión de una manera sencilla? Conversión es que un día tú ibas caminando hacia un lugar y de repente te encuentras con Cristo, y al encontrarte con Cristo inmediatamente cambias de dirección. ¿Qué es conversión? Es un cambio de dirección. Ese cambio de dirección tiene que ver con tu cambio de mente, y si cambia la mente, cambian tus acciones. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿y si yo he tomado toda mi vida y voy al tanque del bautismo y me bautizo, cuando yo salga del tanque del bautismo ya no tengo deseos de tomar? ¿Qué piensan? Es lógico que vas a tener deseos de tomar. El hábito de 30 años no se va a quitar con una zambullida en agua. ¿Qué es lo que cambió? Es tu conciencia de tu relación con Dios. Porque antes de tu bautismo tú no tenías batalla, tú no tenías lucha. El enemigo te había ganado, estaba tu corazón entenebrecido, estabas condenado. Pero Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora Jesucristo mora en ti. Ahora hay una batalla interna, porque el Espíritu Santo va a batallar con tus anhelos, con tus deseos, con tus emociones, con tus sensaciones. Ahora Jesús está de tu lado, y Pablo nos asegura: todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que nacer de nuevo, hay por lo menos 3 nacimientos, puedo mencionar hasta 4 nacimientos. ¿Sabes cuál es el primer nacimiento que tú necesitas experimentar para entregar tu corazón a Jesús? Es el nacimiento de la palabra.
¿Cómo es que una persona se decide por Jesús? Solo cuando es confrontada con la palabra, solo cuando se encuentra con la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nacer del agua en este pasaje es una clara representación de la palabra de Dios. Y por más que querramos hacerle otra aplicación, la conexión teológica de este pasaje nos lleva a que representa un nacimiento de vida. Y lo que da vida es la palabra de Dios cuando se acepta. Porque los que escudriñan la palabra y se encuentran con Jesús, entonces se encuentran salvación y vida eterna. Cuando tú naces de la palabra, entonces viene una convicción a tu mente y una convicción en tu corazón. Hay un anhelo, hay un deseo, te enamoras de Jesús. Porque muchos creen, entonces hasta que voy a la pila, al tanque del bautismo, es que yo voy a experimentar la conversión. No. Y grábate esto: el bautismo solo es el reflejo externo de algo interno que pasó en tu corazón. Y voy a ponerte el ejemplo. El día que yo me casé con mi esposa hace 13 años. ¿Tú crees que ese día yo me enamoré? El día que me casé, el día que tomé los votos, no. Yo me casé con ella porque ella estaba enamorado. Yo la vi y gusté de ella y ella de mí. Comenzamos a platicar, comenzamos a frecuentarnos, comenzamos a vernos, comenzamos a pasar horas. Yo recuerdo una noche que no me di cuenta en qué momento se me hicieron las 3 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque estaba enamorado. El que está enamorado anhela casarse. El que está enamorado decide unirse hacia aquello que es objeto de su amor. ¿Sabes por qué es muy difícil ir a Jesús? Porque no lo amas. Él te ama, Él te espera. Y el día que tú lo ames, lo amarás porque Él te amó primero. ¿Qué estoy queriendo decir? Yo sé que tú me estás escuchando en medio de tu pecado, en medio de tu caída, en medio de tu apariencia. Yo sé que amas a Dios, pero no puedes, no logras. No sabes cómo soltarte. Solo ven, regresa a la iglesia, entrégate a Jesús, bautízate. Hoy es el momento de nacer de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es una lámpara que alumbra tu oscuridad. La Biblia representa el nacimiento de agua. Luego viene el nacimiento del agua. Un ministro te sumerge en agua. Y no estés preocupado, pastor, estoy en pandemia, ¿cómo me voy a bautizar? Hemos estado bautizando en tinas, hemos estado bautizando en bautisterios, hemos estado bautizando en pilas portátiles. Nada te ha detenido, porque muchas personas han reconocido que en medio de la pandemia no es tiempo para postergar la decisión para Jesús, porque tu vida corre peligro. Tú debes hoy con más insistencia venir a Jesús. Pastor, y si estoy muriendo en un hospital y escuchando este mensaje y no puedo correr al tanque del bautismo, basta con que allí donde estás recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Nazcas de la palabra. Y el tercer nacimiento es nacer del Espíritu. La Biblia dice que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo. Cuando tú te bautizas, reconoces públicamente que amas a Jesús, haces pacto con Él, comienzas de nuevo. Si tú me estás escuchando y hace años te retiraste de la iglesia y quizás te consideras miembro, pero has estado viviendo en una vida pecaminosa, también tienes que renovar tu pacto con Dios y es hora de tomar esa decisión. Nicodemo comenzó un diálogo, rabí, excelencia, trató a Jesús de manera diplomática, lo reconoció como maestro de la ley e intentó una discusión.
Hay personas que se están muriendo en su pecado y me dicen, pastor, pruébeme con la Biblia tal cosa. Enséñeme tal doctrina. Yo te hago una pregunta: si en medio del mar tú no sabes nadar y te estás ahogando, ¿qué es lo que solicitas? ¿Un salvavidas para sacarte de inmediato o pides un instructor que te dé clases de natación? ¿Qué necesitas? Jesús no está aquí para enseñarte una doctrina hoy. En la vida cristiana tendrás tiempo para conocer las doctrinas. Lo que necesitas es pedir auxilio de esas noches de insomnio, de ese estado depresivo. Si tú me estás mirando y estás con esas lágrimas gruesas en tus ojos escuchando este mensaje, si tú me estás escuchando y habías pensado quitarte la vida, no te quites la vida. Dios te ama y tiene un plan para ti, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo hayas encontrado. Jesús no entró en el desvío de Nicodemo. Fue al grano, al punto, a su necesidad. Puso el foco en la necesidad real de Nicodemo. ¿Cuál era la necesidad de él? Más religión, no. Más doctrina, no. Más religiosidad, no. Más iglesia, no. Su punto era experimentar la salvación. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. No es un nacimiento físico, natural, como Él lo dijo. ¿Acaso debo de entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Se trata de una experiencia espiritual, de algo interno. Esa transformación interna se ve con el nacimiento del agua y una continua permanencia con Jesús. Hay quien me dirá, pastor, ¿pero qué hago? Mire cómo me visto, mire cómo me arreglo, mire mis hábitos, mire mis acciones, mire mi carácter, mire mi personalidad. Ven a Jesús como estás, ven a Jesús como te encuentras. Ven a Jesús, que Él te recibe como estás, aunque estés sumergido en la apariencia. Tú puedes venir a Jesús. Hay chicos que han escondido su soledad y su tristeza detrás de muchos tatuajes. Tú también puedes venir a Jesús. Pastor, y si yo soy una persona adúltera, tú puedes venir a Jesús. Pastor, y si yo estoy escondido en la miseria de las adicciones, ven. Pastor, y si yo solo vivo de la apariencia, ven. Nacimiento espiritual, conversión por la obra transformadora del Espíritu Santo. Y aquí está la clave del mensaje. Y aquí está casi el cierre de mi mensaje ahora. El viento sopla de donde quiera, le dijo. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no puedo explicar cómo María Magdalena, después de haber sido encontrada en adulterio, se transformó en discípula de Jesús. Yo no puedo explicar cómo Pedro, ese hombre tosco, mal hablado, se convirtió en el apóstol Pedro. Yo no puedo explicar cómo ese hombre asesino, Saulo de Tarso, se transformó en el gran apóstol Pablo cuando sus manos estaban manchadas de sangre por ser un asesino. No puedo explicar cómo cambiaron, porque eso es obra del Espíritu Santo. Significa que tú debes arrepentirte de tu vida, de tus pecados, que tú tienes que abandonar, romper esa vida pasada. Es seguir a Jesús, es estar dispuesto a ser su discípulo, es hacer las obras de Jesús con fe y amor. Es un cambio radical, es un cambio de corazón. Es recibir a Cristo en el corazón, seguir a Jesús como modelo de vida, como modelo de filosofía, como modelo de actitud, como modelo de carácter. Es un cambio de 360 grados. Yo no puedo explicar cómo mi padre, que consumió alcohol por tantos años, un día dejó de ser el alcohólico del barrio y se transformó en el jefe de diáconos de la iglesia. No puedo explicártelo. Debes seguir a Jesús, debes amar su iglesia, militar en ella, amar su segunda venida y prepararte aún en medio de tanta situación difícil. Ese nacimiento del agua es el que tú tienes que experimentar. Es ese soplo genuino que estás esperando. Tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Es la obra transformadora del Espíritu Santo. Es progresiva, casi insensible, pero real. Es efectiva, es milagrosa. La samaritana, el ciego,
la mujer de flujo de sangre, el paralítico, tú y yo podemos experimentarlo. ¿Cuál es la clave? Desearlo. ¿Cuál es la clave? Venir a Jesús. ¿Sabes lo que dijo Nicodemo? ¿Cómo puede ser esto? Es que él no entendió. Nuestra hermana Lisbeth pronto va a cantar. Y yo quiero que tú prepares tu corazón y decirle a Jesús que lo prefieres a Él. Que prefieres entregarte a Él, llenarte de Él y darle a Él el primer lugar en tu vida. Nicodemo sabía de su necesidad, pero no sabía cómo hacerlo. Dios tiene una respuesta para cada necesidad, para los anhelos de tu corazón, para tus luchas, para tus batallas. Y si esta noche tú estás sumergido en el valle de la indecisión, si tú estás sumergido en la mediocridad, si tú estás sumergido en la apariencia, esta noche